Imagina por un segundo una mesa de póker. Tienes a un jugador que grita, golpea la mesa, amenaza con que tiene la escalera real y dice que va a dejar a todos en bancarrota. Pero pasan las rondas y nunca, jamás, pone las fichas grandes en el centro. Y mientras tanto, el público está conteniendo el aliento, esperando el gran movimiento que nunca llega. Exacto. Hoy vamos a hablar de eso, pero no en un casino, sino en el Caribe. Hablamos de Venezuela, de Trump y de esa eterna promesa o amenaza, según a quien le preguntes, de una intervención militar. ¿Es real? ¿O estamos ante uno de los bluffs más grandes de la geopolítica moderna? Porque si escuchas las noticias, parece que los Marines están desembarcando mañana. Sí, y es fascinante cómo esa narrativa se mantiene viva. Pero si analizamos los hechos fríos, la realidad es otra. Spoiler alert, es casi un 99% seguro que no vamos a ver botas militares estadounidenses pisando suelo venezolano para un cambio de régimen estilo Irak. Es puro teatro. Vaya afirmación. 99% es un número muy alto cuando hablamos de alguien tan impredecible como Trump. ¿Por qué estás tan seguro? ¿No están todas las opciones sobre la mesa, como dicen siempre? Están sobre la mesa, sí, pero llenas de polvo. Mira, para entender esto hay que desempolvar a los clásicos. Clausewitz, el teórico de la guerra, decía que para que una operación militar tenga éxito y sentido, necesitas una trinidad, una coherencia entre tres factores: el gobierno, el ejército y el pueblo. Y en el caso de Estados Unidos hoy, esa trinidad está rota. Desglósame eso. ¿Qué falta? Falta todo. Primero, el apoyo político. No hay un consenso bipartidista en el Congreso para enviar a miles de jóvenes a morir a Caracas. Segundo, y más importante, el pueblo. La sociedad estadounidense no quiere otra guerra eterna. Ya tuvieron Irak, ya tuvieron Afganistán. Si mañana llega la primera bolsa negra con un soldado caído desde una playa venezolana, la opinión pública se le va a echar encima al presidente. Y tercero, el propio ejército está dividido. Dividido. Uno pensaría que el Pentágono es una máquina que solo sigue órdenes. Lo es, pero no es suicida. Hemos visto renuncias de altos mandos, tensiones internas. Los generales saben que Venezuela no es Panamá. Es un país enorme, con una geografía complicada y un ejército mucho mejor armado que el que tenía Noriega. Entrar ahí no es un paseo, es un pantano. Y Trump, que es muchas cosas, no es tonto. Él sabe que una guerra fallida o costosa en vidas le destruye el capital político en casa. Entonces, si no van a entrar con los Marines, ¿a qué están jugando? Porque vemos barcos en el Caribe, vemos sanciones, vemos una retórica incendiaria sobre el narcoterrorismo. Si no es la guerra, ¿cuál es el plan? Aquí es donde la cosa se pone cínica y a la vez interesante. Si quitas la cortina de humo de la lucha por la democracia, lo que queda es una guerra de recursos. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen sus propios documentos de estrategia de seguridad nacional. ¿Te refieres a que ya ni siquiera disimulan con lo de llevar la libertad? Para nada. Trump ha sido brutalmente honesto en eso. No le interesa ser el policía del mundo ni construir democracias. Lo que le interesa es ganar la guerra comercial e industrial contra China. Y para ganar esa guerra, necesitas controlar los recursos que alimentan a la industria china. Petróleo, minerales, tierras raras. Venezuela es, básicamente, una gasolinera gigante en el mapa geopolítico. El objetivo no es liberar al pueblo venezolano, es asegurar que ese petróleo
no fluya hacia Beijing. Es escalofriante ponerlo en esos términos tan crudos. O sea, que todo el discurso de salvar a Venezuela es marketing. Es un laberinto semántico, y te voy a dar un ejemplo que demuestra la hipocresía total de esto. Estados Unidos etiqueta al gobierno venezolano como un cártel de narcotráfico, ¿cierto? Dicen que no son un gobierno, son criminales. Sí, ponen recompensas por sus cabezas y todo eso. Exacto. Pero luego ves a Chevron, una empresa estadounidense, negociando licencias para operar en Venezuela. Entonces, ¿con quién firma el contrato Chevron? ¿Con un cártel de drogas o con el gobierno? Si tú vas a entrar a Estados Unidos con pasaporte venezolano, ¿quién te emitió ese pasaporte? El mismo régimen criminal. Se han metido en un callejón sin salida narrativo, donde negocian por debajo de la mesa con los mismos que demonizan en Twitter. Es la realpolitik en su máxima expresión. Pero déjame que llevarte al terreno humano, porque mientras estos elefantes se pelean, la hierba es la que sufre. ¿Qué pasa con los venezolanos que están atrapados en el medio? Porque tienes un gobierno que, según este análisis, no se va a ir, y una oposición que parece esperar que la solución caiga del cielo o del Pentágono. Esa es la tragedia. El venezolano está atrapado en una pinza. Por un lado, tienes a un régimen que ha desarrollado lo que yo llamo una virtud de lucha. Ojo, no es un elogio moral, es una descripción técnica. Saben resistir. Saben que si pierden el poder, lo pierden todo, incluso su libertad o su vida. Tienen las manos manchadas, y eso paradójicamente los hace más fuertes porque no tienen salida. No pueden rendirse. Y del otro lado, Del otro lado tienes a una oposición que, históricamente, ha carecido de esa garra. Han estado más pendientes de los cargos, de los fondos internacionales, de ver quién sale en la foto con el presidente de turno en Washington, que de construir una fuerza real de cambio. Es duro decirlo, pero muchas veces parece que prefieren ser los administradores de la crisis que los solucionadores del problema. es como ver a dos buitres peleándose sobre un cuerpo que todavía respira. Tal cual. Y el peligro real es la cubanización del conflicto. Y no me refiero solo a que el gobierno venezolano copie a La Habana, que lo hace. Me refiero a que la oposición venezolana está copiando al exilio cubano de Miami, ¿En qué sentido? en la estrategia de la presión eterna sin resultados. Esa idea de vamos a bloquearlo todo, vamos a asfixiar la economía hasta que la gente, desesperada por el hambre, salga a tumbar al gobierno. Eso no funcionó en Cuba en 60 años. ¿Por qué funcionaría en Venezuela? Lo único que logras es destruir a la clase media, empobrecer al ciudadano de a pie y obligar a otra ola de migración. Mientras tanto, la cúpula del gobierno sigue con sus neveras llenas. El bloqueo naval o las sanciones extremas no tumban gobiernos, solo quiebran sociedades. Es desolador, porque lo que describes es un empate catastrófico. El gobierno no puede arreglar el país porque es ineficiente y está sancionado, y la oposición no puede tomar el poder porque no tiene la fuerza ni la estrategia. Estamos condenados a ver a Venezuela convertirse en una especie de Somalia del Caribe. Ese es mi mayor miedo. Hay gente que fantasea con soluciones mágicas, que eliminen a la cúpula y listo. Pero si descabezas al régimen sin tener control del territorio, lo que viene no es democracia, es anarquía. Imagina los arsenales militares sin vigilancia, bandas armadas controlando barrios, el colapso total del orden. A Estados Unidos tampoco le interesa eso. No quieren un estado fallido lleno de armas y caos a 3 horas de vuelo de Miami. Entonces, si la invasión es un bluff
y el colapso es peligroso, ¿qué queda? ¿Hay alguna luz al final de este túnel tan oscuro? La única salida realista, aunque no le guste a los radicales de Twitter, es que baje la intensidad del conflicto existencial. Las revoluciones, históricamente, tienen ciclos. En algún momento envejecen, se cansan. La generación que tiene sangre en las manos eventualmente sale de escena. ¿Esperar a que el tiempo haga su trabajo? Suena a una condena larga. Es que la alternativa es la guerra perpetua. Mira, los hijos de los jerarcas actuales, o los cuadros medios del partido, quizás no son criminales. Quizás son burócratas, ideologizados sí, pero no asesinos. Ahí es donde puede haber una transición futura. Pero si seguimos alimentando la dinámica de o te mato o me matas, ellos se van a atrincherar hasta el final. Necesitamos menos épica de película de Marvel, donde hay buenos y malos puros, y más política real. Es difícil pedirle paciencia y frialdad a un pueblo que ha sufrido tanto. Lo sé, es terriblemente injusto. Pero la geopolítica no entiende de justicia, entiende de intereses. Y hoy, Venezuela es un peón en un tablero donde juegan China, Rusia y Estados Unidos. Si los venezolanos no entendemos eso y seguimos esperando que un marín nos rescate, vamos a seguir siendo espectadores de nuestra propia tragedia. Nos dejas con una reflexión muy potente: la necesidad de pensamiento crítico. Dejar de comprar los paquetes completos de todo lo que dice Trump es bueno, o todo lo que dice el chavismo es resistencia heroica. Exactamente. Hay que salir de la trampa de la polarización. Nos han vendido que pensar diferente es traición, y eso nos ha anulado. Hay que volver a mirar el mapa completo, entender los intereses económicos detrás de los discursos, y sobre todo, entender que nadie va a querer a Venezuela más que los propios venezolanos. La caballería no va a llegar. Y con esa dosis de realidad, aunque sea amarga, cerramos por hoy. A veces es mejor un diagnóstico duro pero cierto que una falsa esperanza que solo alarga el dolor. Gracias por ayudarnos a leer entre líneas en este póker mentiroso de la política internacional. Gracias a ti. Y recuerden, en geopolítica, miren lo que hacen las manos, no lo que dice la boca. Nos quedamos con eso. Hasta la próxima.